Egunon Danoy. En fin, es la segunda vez que grabo esta clase porque la primera, el vídeo, se ha perdido. Se ha encontrado, pero no funciona. Así que bueno, volvemos a empezar. A ver, queremos avanzar un poco con la parte de los, los medicamentos a base de plantas, de la fitoterapia. Y bueno, de momento tengo una presentación que aún la tengo sin terminar porque la tengo que hacer más corta. Entonces voy a ver que ya nos ponga la pantalla. Me minimizo por aquí y vamos al Keynote, que es la presentación, y abrir documentos recientes. Vale, entonces entiendo ya que estáis viendo esto. Y lo que os he dicho, he buscado información porque no me convencían algunas cosas, como me suele ocurrir, tal y como vienen en el libro. Y pues he querido aclarar algunos conceptos que quedan por ahí un poquito para mí difíciles. Y lo que he encontrado era una presentación que he ido copiando diapositivas, pero en formato imagen, con lo cual no he podido cambiar los textos. Me tomaré más tiempo e intentaré dejarla pues en la duración que debería, ¿eh? Pero de momento os enseño esto a ver si os aclaro las ideas. Bueno, esto es lo que vimos el otro día. Y aquí he añadido una diapositiva nueva en la que dejo más claro las categorías que hay dentro de los medicamentos que se pueden hacer con plantas medicinales, ¿vale? Puede haber algunos que sean bajo prescripción. Yo creo que ahora mismo, claramente a base de plantas y industriales, quiero decir, presentaciones de las que te venden en la farmacia, en la cajita, yo no sé si hay algo, pero sí que hay, por ejemplo, fórmulas magistrales en que se utilizan plantas medicinales. Y para la fórmula magistral ya sabéis que tiene que haber una prescripción obligatoriamente. A mí me suena, por ejemplo, que lo he visto usar, que usan mucho a la gente que tiene herpes zóster, una infusión de flor de saúco en sulfato de cobre. ¿Vale? O al revés, o una disolución de sulfato de cobre en infusión de flor de saúco. Con lo cual aquí tendríamos un medicamento de prescripción a base de plantas. Luego habría otros que no necesitan prescripción, que serían publicitarios, que tienen su... Bueno, que no entrarían en la siguiente categoría. No se le podría meter en el bloque de medicamentos tradicionales a base de plantas y entonces tendrían que tener pues un sistema para autorizarse más complicado, más pruebas para demostrar la eficacia. Y luego ya el tercer grupo serían los medicamentos tradicionales a base de plantas, que tampoco hay que demostrar tanto la eficacia, ya os dije, ¿vale? Sino que como se han usado toda la vida, se supone que han funcionado, pues no hace falta más, ¿eh? Se basan en eso, en el uso tradicional. Y luego, fuera de las farmacias, sí que se pueden vender plantas medicinales. No puedes decir, esto está indicado para tal enfermedad, eso solo se lo pueden hacer los medicamentos, en teoría, ¿eh? En la práctica habréis visto los mercadillos con las bolsas de plantas y para el riñón, para el hígado, para no sé qué. Eso no se puede hacer, pero se hace. Y aquí tenéis, pues eso, los que se puedan vender como complementos alimenticios, que aquí hay muchos, en el mundo de la parafarmacia. ¿Vale? Ahí nos solapamos mucho. Las plantas medicinales, la farmacia y la parafarmacia comparten muchas plantas que se usan en los dos ámbitos. Incluso la misma marca, os sonarán las arcocápsulas o arcocaps, pues una marca, creo que es arcocápsulas, me parece que son las que son medicamento, y arcocaps, las que son complementos alimenticios. ¿Vale? Pero son prácticamente lo mismo. Pero unos tienen distinta reglamentación y unos podrían venderse en parafarmacias y los otros solo en farmacias. Bueno, también hay productos sanitarios con fitoterápicos y también muchos cosméticos. Eso ya lo habíamos visto. Vale, voy a pasar un poco rápido. Aquí me voy a parar un poco porque estoy viendo que cuando os he dicho, ¿cuál es el primer nivel de clasificación? Habéis ido aquí, habéis dicho, actividad farmacológica. Ojo. La clasificación del consejo es esta. ¿Vale? Esto lo que nos está explicando es que hay muchos criterios posibles, pero que todos tienen sus fallos. ¿Vale? Que por actividad,
Pues hay plantas que tienen distintas actividades, tienen varias, con lo cual, ¿en cuál la pones? Por principio activo, pues dices, no, esta planta funciona, pero ¿por qué? ¿Por este principio activo o por este otro? Porque tiene 20. O por indicación, que una planta puede servir para varias cosas. Entonces aquí lo que dice eso, que podríamos hacer cualquiera de estas clasificaciones, pero que todas tienen limitaciones. Vale, entonces nos iríamos a ver, pues, ¿cuál vale? Pues cualquiera podría ser, ¿vale? Y el consejo, que antes tenía un catálogo de plantas medicinales y que ahora ya no lo tiene, ya no, desde el 2011 me parece que no lo hacen, pues hizo esta clasificación, que os tendrá que sonar. A, aparato digestivo; B, sangre y órganos hematopoyéticos; C, cardiovascular, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer nivel de esta clasificación? Venga, para vosotros, en el cuestionario. Vale, esto sigo bien dejándolo para la próxima sesión. Esto ya lo vimos. Aquí ya lo vimos, pero bueno, he encontrado un esquema aquí que es más o menos del mismo tema, pero que aporta otro aspecto más que me gusta. Vuelve. Sí que se deja aquí el paso de selección visual o examen físico que mencionaba el libro, pero luego es lo mismo, secado, luego pues lo puedes triturar para que la extracción se haga mejor, y en la extracción lo que hacemos es añadir un solvente. ¿Vale? Esto, por ejemplo, si pensáis en una infusión, tú metes aquí en tu taza los trocitos de la planta y le añades agua hirviendo. El agua sería el solvente. Después, no te tomas los trozos de planta porque son desagradables, sino que lo filtras con un colador o con algo para separar el solvente con las sustancias disueltas de los restos sólidos de la droga, de las partes de la planta que has usado. Con lo cual, esta sería la separación. Y el residuo sería esa parte de trozos sólidos de la planta que no vas a utilizar. ¿De acuerdo? Vale, luego, ¿qué ocurre? Pues hombre, si te has hecho una infusión, como acabo de decir, te la vas a tomar. Y aquí acabas. Aquí el residuo lo tiras a la basura o lo dejas en la taza para que lo recoja el camarero y te bebes el líquido con, pues eso, el disolvente, en este caso el agua, con las sustancias que ha podido extraer de la droga. ¿Vale? Entonces estaríamos, aquí ya vas y te lo tomas. Vaya por Dios. Y muchas veces, para hacer algo industrial, no te quedas ahí porque esto es poco concentrado, habría que vender envases muy grandes, a veces se conserva peor. Entonces lo que haces es concentrarlo más. ¿Vale? Para concentrarlo más lo que haces es evaporar el disolvente. Si en vez de agua has usado alcohol, se evapora más fácil. Entonces aquí veis que el solvente se va. Normalmente lo estamos evaporando. Y al irse el disolvente se va concentrando más el extracto. Es como hacen con lo de reducir una salsa. Estás cocinando y si le tienes más tiempo va evaporando el agua y la salsa se hace más concentrada y más densa, pues la misma historia. Cuando lo tenemos más concentrado, podemos concentrarlo hasta un punto en que quede líquido, y hablaríamos de un extracto líquido, puede ser incluso semisólido, o lo podemos secar prácticamente del todo y nos quede un sólido normalmente en forma de polvo. ¿Vale? Tanto el polvo, el extracto seco que se llama, como los extractos líquidos, serían los preparados farmacéuticos que vamos a envasar y vamos a vender. Bueno, los laboratorios que se dedican a esto van a envasar y van a vender. Vale, bueno, pues aquí teníamos las fotos que vimos el otro día sobre el cultivo, la recolección, la selección para el examen físico, el secado en distintas formas. Y luego aquí nos faltaría, pues normalmente, si vamos a hacer un extracto o algo, se tritura la planta para que sean partes más pequeñas y se saque más fácil las materias, las sustancias activas. Entre los métodos de extracción tenemos la extracción mecánica, en la que únicamente estamos separando el líquido del sólido de la planta. ¿Vale? O bien por expresión, un exprimidor es lo que está haciendo, coges el limón o la naranja, lo aprietas y sale un líquido y luego pues separas de alguna forma la pulpa, la parte sólida, lo cuelas o lo que sea, o lo metes en una prensa y aprietas. ¿Vale? Y la parte líquida se va a separar de la sólida. La sólida se desecha normalmente y es la líquida la que estamos buscando, lo que se llama zumo. O bien, bueno, en la incisión, que es que cortas
le metes unos cortes a la planta y de ahí la planta, pues, para defenderse saca unos exudados, que pueden ser gomas, látex, y los coges. Vamos a la extracción con disolventes, que es en lo que más me voy a entretener hoy, que consiste en eso, en poner un disolvente en contacto con la droga, con los trozos de planta, pasada al tamaño conveniente, y que se disuelvan y luego separarlo, ¿vale? Aquí nos habla de dos categorías, discontinua y continua. En la discontinua lo que hacemos es echar disolvente en una cantidad, dejarlo un tiempo, a una cantidad y una temperatura. Dejarlo el tiempo necesario y se irá disolviendo. Y ya está. Y luego con lo que hayamos sacado, separamos el líquido del sólido y el líquido es con lo que nos quedamos. Cuando hablamos de continua, lo que vamos a hacer es ir echando líquido de forma continua pues en un aparatito que se llama percolador, que tiene la droga con un filtro y le vamos echando disolvente por arriba y va saliendo el disolvente que ha atravesado la droga y se ha llevado sustancias disueltas por abajo. Y continuamente el líquido que está entrando por arriba, el disolvente, es disolvente nuevo, sin nada, sin ninguna sustancia disuelta. ¿Por qué es esto? Pues porque cuando ya va sacando sustancia, ya no puede sacar más. O sea, hasta que cuando se equilibra, cuando la concentración de sustancia en la droga y en el líquido de alrededor son similares, pues ya no saca más. Pero si aquí, por ejemplo, en cualquiera de estas fases, tú le quitas el líquido, lo vacías y luego le echas un líquido nuevo, ese líquido todavía podrá seguir sacando la poca cantidad de sustancia activa que haya quedado en la droga. ¿Vale? En cambio aquí vas todo el rato echando nuevo. ¿Vale? Metes por un lado y sacas por otro. Pero al final es hacer lo mismo. Es poner la droga en contacto con un disolvente para que ese disolvente se lleve las sustancias solubles en él que nos interesen. Bueno, aquí os va a explicar lo que es la expresión. No me voy a parar. Por ejemplo, se usa mucho para aceites. Recuerdo que una amiga que tenía la familia una explotación de olivos por ahí, decía eso, decía, pero es que el aceite bueno, el aceite virgen, es zumo de aceituna, que no se le hace más. Se exprime y se deja que se separe el agua del aceite, porque ya sabéis que se llevan mal y se separan solos, y eso de ahí arriba es aceite de oliva virgen. Luego ya hacen otros procedimientos para seguir sacando más aceite que no sale en esta primera expresión. Y lo mismo hacen también con los aceites que sacan de las almendras, del argán, de otras plantas. Esto creo que era una persona sacando aceite de argán, que han triturado las semillas, creo que usan del argán, y las están exprimiendo. Bueno, aquí estamos con el resto de las imágenes que vimos el otro día, lo de la extracción por incisión, otros tipos de extracciones. Ahora no me paro aquí porque quiero ir viendo el texto de cada tipo de extracción. Bueno, aquí un poquito, ya os lo expliqué porque es el mismo proceso que aquí, con este sistema, que es para extraer aceites esenciales por medio de una destilación por arrastre de vapor. Esto es lo que haríamos en el laboratorio. Si hubiera clase, podríamos intentarla montar. Pero no sé si hay de todo para hacer esta. Que aquí lo que tienes es agua hirviendo. El vapor de agua pasa del matraz en el que está hirviendo a un matraz donde tenemos la droga, simplemente húmeda, y, claro, sale atravesando la droga. Entonces, las sustancias volátiles se las lleva. Luego pasan por un refrigerador y aquí se va a condensar tanto el agua como las sustancias volátiles, los aceites esenciales, y lo que ocurre es que los aceites se van a quedar separados del agua, van a flotar, y ya los podemos separar. Vale, esto en realidad había explicado el proceso ya el otro día. Vale, cuando extraemos con disolvente podemos usar distintos disolventes, entonces si utilizamos agua es un extracto acuoso, si es aceite es oleoso, si es alcohólico, es alcohol, es alcohólico. Si es un alcohol no muy concentrado, de 70 grados o así, sería hidroalcohólico. Y los glicólicos, que serían el propilenglicol o la glicerina. Luego depende de lo que hagas, si el extracto lo dejas líquido, porque aquí primero extraes y luego evaporas disolvente para concentrarlo. Si aún así la concentración no la haces muy a lo bestia, queda un extracto fluido. Si lo dejas tal cual, al torno al 10 al 20%, es una tintura. Si el extracto lo evaporas más, pero no llegas a dejarlo seco y que no quede sólido,
queda una cosa pastosa, semisólida, pues le puede llamar extracto blando. Y si lo secas, quitas disolvente hasta dejar un polvo, hablamos de extracto seco. ¿Vale? De estas formas se pueden comercializar. Y luego lo que hacemos es, a la hora de utilizar, pues coger una cierta cantidad del extracto y normalmente pues disolverlo, diluirlo en agua y tomarlo. Vale. Y luego también se puede hablar del método de extracción que hayamos usado, que ya hemos visto: maceración, digestión, infusión, decocción, percolación. Ahora hablamos de cada uno de estos. ¿Qué es una maceración? Ya habíamos hablado algo. Es dejar poner la droga sólida en contacto con un líquido cerrado. Veis que aquí usan frascos bien cerraditos, de este tipo de conserva, a temperatura ambiente y durante un tiempo normalmente largo. Suelen ser varios días. Y lo que de vez en cuando sí que hay que hacer es agitar, es moverlo un poco para que el líquido, o sea, las sustancias activas se vayan repartiendo en todo el líquido. Porque si no lo mueves, alrededor de los sólidos aumenta la concentración. Pero si hay mucha concentración en el líquido, no va a sacar tan eficientemente lo que quede en el sólido. Pero cuando lo remueves, repartes todo por todo y ya la concentración del líquido que está pegando al sólido no es tan grande y sigue sacando más. ¿Vale? A veces incluso se puede volver a sacar el líquido y volver a echar nuevo. ¿Vale? Que podemos sacar más cantidad, pero de una manera discontinua. Vale. Dice que como norma son unos 7 días. Pero si es agua, que no pasemos de 2. Porque el agua es un medio de cultivo muy bueno para todo tipo de microorganismos y si le dejamos mucho tiempo lo que va a hacer es estropearse. Se va a fermentar o van a salir mohos o se va a pudrir y no va a funcionar. ¿Vale? Y luego lo que hay que hacer es, eso sí, el sólido, aquí las plantitas que tenemos, hay que separarlo y dejar solamente el líquido. Con lo cual se va a hacer o bien simplemente un colado filtrado o un prensado. Luego podemos apretar para que salga el líquido que queda aquí entre las flores o las hojas o lo que tengamos. Vale, esto funciona si los principios activos que queremos sacar son solubles en frío y también si nos interesa no meterle mucha temperatura porque se pueden estropear. Si son termolábiles no le puedes meter agua hervida. Entonces le metes agua a temperatura ambiente. La digestión sería más o menos lo mismo a más temperatura. 35 y 55 grados normalmente. Bueno, principios activos que no son muy solubles en frío, pero que tampoco resisten la temperatura de ebullición. Ahí nos iríamos a una digestión. La infusión, ya os explicaré el año que viene en formulación magistral cómo se hace una infusión oficial para hacer en formulación magistral, pero normalmente lo que se hace es poner una cantidad de droga, añadirle agua hirviendo, quizás mantener un poquito esta temperatura de ebullición, unos 5 minutos, y luego dejarle otros 15 más, pues que se vaya enfriando. ¿Vale? Y al final, pues eso, pues igual al echar el agua hirviendo está a unos 80-90 grados, porque los 100 los pierde ya de inmediato, y luego se va enfriando poco a poco. Vale, después nos va a comentar que suelen utilizarse 5% de droga respecto al total luego de agua que le vayas a echar. En la decocción hacemos diferente. En la decocción ponemos la droga, le echamos el agua, lo ponemos a hervir, lo vamos calentando. Normalmente no se le añade el agua hirviendo, sino que se va calentando con la droga ya metida. Y cuando lleva luego hirviendo, se le deja hirviendo un tiempo, unos 20 minutos, y de ahí se consigue ya la decocción. Lo siguiente sería separar, ¿vale? Colarlo, filtrarlo, luego a veces exprimes un poquito aquí para recuperar la mayor cantidad de líquido, porque luego no te lo vas a tomar con todas las hierbitas estas. Entonces se separa para tomártelo. Normalmente las decocciones son para usar en el momento. Y tú cuando compras, lo normal es que tú compres la droga seca y hagas la decocción. Aunque en algún caso puede haber alguna fórmula magistral que haya que hacer una decocción y dársela al cliente en un frasquito, ya hecha. Vale. Bueno, aquí sigue con las proporciones que suelen utilizarse al 5%, 50 gramos de droga para 1 litro de decocción. Y luego lo que hay que hacer es volver a recuperar el volumen. Es decir, tú cuando hierves se te va a evaporar agua. Al colar, parte del agua se te va a quedar empapando
a la droga que has utilizado. Con lo cual, si tú has cogido 1 litro de agua para hacer una decocción, una vez que cuelas eso, no te va a quedar 1 litro ni de casualidad. Te va a quedar, yo qué sé, 800 mililitros, lo que sea. Entonces, lo que hay que hacer es llevar hasta el volumen inicial, hasta ese litro, por ejemplo, que luego puedes hacer cantidades más pequeñas. ¿Cómo lo haces? Pues añadiendo agua destilada, pero añadiéndola a través de la droga que hemos dejado en el colador, para que si queda algo más del principio activo, aprovecharlo. Y vas añadiendo el agua hasta completar el volumen inicial. ¿Vale? Eso es más bien para la formulación magistral de cómo se preparan una decocción bien hecha. La siguiente técnica es la percolación o lixiviación, que es, bueno, lo que más me lo recuerda es cuando haces un café en una cafetera express, que pones el café en el recipiente, que no sé cómo se llaman, y luego le echas agua desde arriba, atraviesa el agua la droga, que es el café, y ahí le extrae los principios activos y ya sabéis que abajo tienen como un filtrito de agujeritos. Y bueno, pues cae, pero cae el líquido solo. La mayor parte del sólido se queda arriba. Esto es, por ejemplo, un dibujo de un aparatito para hacer la percolación. ¿Vale? Aquí meteríamos la droga, la material vegetal, llevaría una especie de filtro, aquí pues esferas de vidrio, puede haber una placa, algo para que esto no nos flote, le añadimos el disolvente y el disolvente irá bajando. Primero empapa todo esto, va disolviendo las sustancias, se las va llevando y cae por abajo. Pero luego tú le puedes ir añadiendo toda la cantidad de disolvente que quieras por arriba, que ya irá saliendo por abajo. Entonces, a medida que se va agotando la droga, que la sustancia se las va llevando el disolvente, está entrando más disolvente por arriba, pero está entrando disolvente fresco, sin nada de droga, con lo cual va a seguir teniendo capacidad para extraerlo todo. ¿Vale? Esto es un sistema bastante eficaz, donde puedes utilizar mucha cantidad de disolvente en relación a la cantidad de droga. ¿Vale? Bueno, aquí no me voy a entretener. Esto hemos visto lo que es una infusión, una decocción, pero luego en el resto de extractos, que la mayor parte de las veces se hacen por maceración, hay varios tipos. Entonces vamos a ver los extractos propiamente dichos, las tinturas, y luego estos que vamos a ver la diferencia que tienen. Vamos a ver. Las tinturas suelen ser alcohólicas o hidroalcohólicas. Se suelen utilizar productos vegetales, aunque también se hacen con animales, pero nuestro tema, vegetales. Y bueno, en las farmacopeas ya explicará para cada tipo de tintura la cantidad de materia vegetal que se usa. Normalmente al final la proporción es cada 10 o 20 gramos de materia vegetal para 100 de tintura. ¿De acuerdo? Y bueno, hay unos métodos, pero aquí no me voy a meter, ya lo hemos borrado. Vale, otro tipo que se llaman alcoholaturos es lo mismo que una tintura, pero en lugar de partir, como se parten las tinturas, de planta seca, se parte de planta fresca. ¿Vale? Y es interesante lo que comenta aquí de que es lo que suelen utilizar para hacer las tinturas madre homeopáticas, que veremos en la unidad de la homeopatía. Entonces estas tinturas madre, en realidad, más que tinturas, suelen ser alcoholaturos, pero se les llama así, porque suelen utilizar planta fresca. ¿Vale? Entonces, partiendo de planta seca salen tinturas, partiendo de planta fresca le llamamos alcoholaturos. Esto es otra cosa. Un alcoholato o un hidrolato es el líquido que sale cuando has hecho una destilación. ¿Vale? Te vas aquí. Imagínate que aquí lo que tienes, este no lo tenemos. Bueno, sí, voy a explicar el hidrolato primero. Aquí tienes agua, ese agua entra, se evapora, el vapor pasa por entre la droga y arrastra las sustancias volátiles, que así lo digo. Después se refrigera y se condensa todo. Aquí se va a condensar tanto el agua como los aceites esenciales. Pues el agua esta se le llama hidrolato. Y por ejemplo se utiliza el agua de rosas, de cuando hacen una destilación por arrastre para obtener esencia de rosa, la esencia va por un lado, a un precio,
Y luego el agua que ha quedado aquí de esa destilación también se puede vender, como agua de rosas, también tiene su utilidad. También huele y bueno, no es lo mismo que la esencia se conserva muy bien, el agua, la conservación va a ser siempre peor, va a haber que añadirle algún conservante. Los aceites se conservan solos, el agua no. Entonces, si lo que tú tienes aquí es agua, pues lo que te sale es un hidrolato. Pero si aquí, por ejemplo, hubiéramos tenido la droga mezclada con alcohol y hacemos lo mismo, una destilación, lo que cae aquí se llama alcoholato. ¿Vale? En el caso del alcoholato, seguramente el aceite esencial no se va a separar, se va a quedar disuelto en el alcohol. Ya sabéis que el alcohol, pues más o menos disuelve los aceites. Entonces, diferencia, alcoholato, hidrolato. Si es agua, hidrolato. Si es alcohol, alcoholato. Si es agua, normalmente el aceite esencial se va a separar y vas a obtener dos productos. Y si es alcohol, pues lo que vas a obtener seguramente no se te separe y va a ser un alcohol con, pues eso, con las sustancias activas, incluidas los aceites esenciales, disuelto en él. Bueno, a ver si llego otra vez a donde estábamos. Vale. Entonces, acordaos diferencia entre tintura y alcoholatura, que viene a ser lo mismo. Esto se obtiene simplemente por una maceración a partir de planta seca y de planta fresca, y esto se obtiene por destilación. ¿Vale? Hemos metido la planta y hemos evaporado el alcohol y lo hemos vuelto a condensar. En los extractos normalmente se hacen por o bien digestiones o bien maceraciones, y lo que ocurre es que haces la extracción y luego evaporas disolvente para concentrarlo más. Si lo concentras poco, queda líquido, si te pasas, pasa semisólido, y si te evaporas mucho, pues ya vas a polvo. ¿Vale? Aquí hay una definición, no os liéis mucho. Si lo dejas líquido, extracto fluido. Normalmente, por cada gramo de droga que hayas empleado para hacer la extracción, lo evaporas hasta que te quede 1 mililitro de extracto ya concentrado. ¿Vale? Pero bueno, no se concentra demasiado. Pero si has utilizado 10 gramos de droga y lo mismo 200 de alcohol, evaporas todo el alcohol hasta que te queden 10 mililitros. Y ese sería el extracto fluido. Si sigues evaporando más, irías a un extracto blandos o bueno, aquí le llaman firmes o pilulares. Bueno, esto no os liéis con este cacho, ¿vale? Pero sería no un extracto fluido, sino un extracto, pues llámale como quieras. Blando, semisólido. Y si lo secas hasta que queda polvo, hablamos de extracto seco. ¿De acuerdo? Esa es la categoría. O sea, el extracto se hace igual, pero luego según cuánto evapores el disolvente, vamos a tener extracto fluido, extracto blando, extracto seco. Esto ya lo hemos visto, no me voy a meter. Tengo que quitar las diapositivas que están repetidas, cuando lo vaya arreglando mejor. Esto ya lo hemos explicado, más o menos 1 mililitro por cada gramo de droga. Aquí explica los métodos para obtener un concentrado, pero vamos, lo normal suele ser esto. Evaporación. En algún caso igual liofilización, que eso sonará más. Y me voy a quedar aquí. ¿Vale? Nos quedan pendientes distintas formas que se usan para consumirlas. Y nos quedan pendientes hablar de plantas. Que aquí prácticamente el libro no dice nada, pero sí quiero que conozcáis alguna planta medicinal, aunque algunas ya conocemos. Hemos hablado de plantas para el estreñimiento, hemos hablado de plantas para problemas respiratorios, ¿no? Porque cuando hemos visto los medicamentos, algunos de los medicamentos son a base de plantas, porque siguen estando dentro de su grupo terapéutico. Vale, entonces, bueno, ir echando un ojo a lo anterior. Os voy a subir esta presentación, aunque la tengo que mejorar todavía. Os la voy a subir para que podáis echarle un ojo a vuestro aire y no solo en el vídeo. Y espero que este vídeo funcione y no tener que volverlo a grabar. Bueno, Villar Arte.